simulado o que sea un tercero, ¿no? Bien, entonces empezamos con esta primera diapositiva, gracias por posarla, que se refiere a estos tres conceptos elementales que tenemos que entender antes de entrar a la causal de simulación propiamente dicha. Cuando se analiza un acto jurídico, se tiene que realizar tres juicios de valor respecto a este acto jurídico, tres tipos de valoraciones. Primero, la valoración que se refiere a que si el acto existe o no existe, a si ocurrió o no ocurrió en la realidad. Este primer análisis se refiere a la existencia del acto jurídico. Si el acto realmente sucedió, si es que el acto, digamos, se llegó a concretar, estamos hablando de un acto existente. Mientras que si el acto no se llegó a concretar, no llegó a ocurrir, hablamos de un acto inexistente, ¿no? Este es el primer juicio valorativo que nosotros realizamos al momento de abordar las patologías de un acto jurídico. La existencia o inexistencia de un acto jurídico se indica en la doctrina que no tendría una regulación expresa en nuestro ordenamiento jurídico. El Código Civil habla de validez, habla de nulidad, de anulabilidad, incluso de eficacia, pero no tiene una regulación específica, en principio, digámoslo así, sobre la inexistencia del acto jurídico. Sin embargo, en el libro de contratos encontramos una disposición que establece lo siguiente. El contrato no se entiende celebrado hasta que las partes no se hayan puesto de acuerdo en todos y cada uno de los aspectos del contrato. Entonces, basta con que los contratantes o los futuros celebrantes no hayan resuelto todos los puntos materia de negociación, basta con que quede uno, para que se entienda que el contrato aún no ocurre, aún no se celebra. El Código Civil dice que aún no se celebra, pero la consecuencia es que el contrato no existe aún, es inexistente. Entonces, cuando exista esa concordancia entre entre lo que se ha ofertado, la totalidad de la oferta, y esta oferta en su totalidad sea aceptada, en ese momento existe un contrato. Hasta antes no existe el contrato, ¿no? Un supuesto que es más de inexistencia, pero que el legislador lo ha regulado como una causal de nulidad, repito, está como una causal de nulidad en el Código Civil, pero debería ser un supuesto de inexistencia, es la falta de manifestación de voluntad. Si el artículo 140 del Código Civil establece que el acto jurídico es la manifestación de voluntad, entonces la falta de manifestación de voluntad es la falta de acto jurídico. No hay acto jurídico. Por lo que, como les comento, debería ser considerado académicamente, doctrinalmente, como un supuesto de inexistencia. Sin embargo, está como un supuesto de nulidad de acto jurídico. Esto ya es un tema de política legislativa. El legislador ha querido regular a esta causal como un supuesto de nulidad, ¿no? Que está en el inciso 1 del artículo 219 del Código Civil. ¿Y para qué nos sirve analizar la existencia o inexistencia del acto jurídico? Porque la inexistencia cobra importancia si es que nosotros al final entendemos el plazo prescriptorio del acto jurídico. En tanto que la nulidad del acto jurídico prescribe los 10 años según el Código Civil. Pero la inexistencia, como nunca llegó a ocurrir el acto jurídico, no tiene un plazo prescriptorio. Puede alegarse la inexistencia como una defensa de fondo sin que exista una limitación de tiempo respecto a la prescripción. Por ejemplo, si alguien nos indica o nos demanda, quiero que cumplas el contrato que nosotros celebramos el 1 de enero de 1996, pero resulta que ese contrato nunca se llegó a celebrar, nunca llegamos a ponernos de acuerdo. Entonces, esa demanda que nos realizan, nosotros la podemos contestar indicando, ese contrato es inexistente, nunca se celebró y por tanto no tengo que reconocerte ninguna supuesta deuda, ¿no? Esa es la diferencia entre distinguir lo inexistente de lo nulo, ¿no? Lo nulo tiene un plazo de prescripción y lo inexistente es aquello que nunca ocurrió en los hechos, nunca ocurrió en el plano jurídico tampoco, y no tiene un plazo de prescripción el poder alegarse la inexistencia. Pasamos el primer círculo, dejamos de hablar de existencia e inexistencia
y suponemos que existe un acto, el acto sí se celebró, y pasamos al siguiente círculo, que es la validez e invalidez del acto jurídico. La validez e invalidez, como les comento, presupone la existencia de un acto, es decir, un acto sí se celebró, sí se concretó. Pero en este segundo círculo vamos a analizar si es que ese acto celebrado resulta coherente o no es coherente con el ordenamiento jurídico. Puede que se haya celebrado un acto jurídico, pero este resulte contrario a las reglas del ordenamiento jurídico, lo contravenga, se oponga, busque regular algo que sea ilícito o que el ordenamiento jurídico prohíba. En este caso, cuando exista una discordancia, cuando exista una contradicción entre lo que las partes han regulado y el ordenamiento jurídico, nosotros vamos a hablar de un acto jurídico inválido, ¿ya? Un acto jurídico inválido. Y la invalidez del acto jurídico contempla a su vez dos especies patológicas, la nulidad y la anulabilidad. La nulidad es la patología, es la consecuencia más radical del ordenamiento jurídico que precisamente genera que el acto celebrado o el acto jurídico que se realizó no produzca ningún tipo de efecto. Desde el momento en el cual se celebra el acto jurídico, este no produce efectos, no vincula a las partes, no crea obligaciones, no nacen derechos, no hay nada derivado del acto nulo, ¿ya? El plazo de prescripción para poder demandar la nulidad es de 10 años. Y como les digo, es la respuesta más fuerte, más contundente, más radical del ordenamiento jurídico, precisamente porque las causales de nulidad se refieren a contravenciones, a contradicciones directas, flagrantes al ordenamiento jurídico. Por otro lado, nos encontramos con la anulabilidad. La anulabilidad también supone una contradicción hacia el ordenamiento jurídico, pero allí el vicio cometido por las partes no es tan grave, no resulta tan radical. Por eso que el acto jurídico anulable va a producir efectos precarios hasta el momento en el cual la parte afectada por la anulabilidad solicite ante un juez que este acto cese sus efectos. Entonces, lo nulo no produce efectos, lo anulable produce efectos, pero los efectos del acto anulable van a producirse hasta que el afectado por la anulabilidad solicite que un juez corte los efectos, ¿ya? Lo nulo no produce y lo anulable produce efectos precarios. La anulabilidad prescribe a los 2 años de ocurrido el acto anulable. Y la anulabilidad puede ser demandada solo por aquella persona en cuyo favor el ordenamiento jurídico ha dispuesto la acción de anulabilidad, solo por la persona en concreto, la afectada, mientras que la nulidad, por tratarse de un vicio radical que atañe a toda la colectividad, puede ser demandada por el afectado, por el Ministerio Público y por todo aquel que tenga un interés legítimo con relación al acto. Y por último, pasamos del segundo círculo, hemos visto que el acto existente, el acto es válido. ¿Y qué implica que es válido? Que no es nulo ni anulable. Y este acto existente y válido ingresa al tercer círculo, que se refiere a la eficacia y a la ineficacia del acto jurídico. Y a la eficacia y la ineficacia se refieren a la producción de efectos del acto jurídico. Naturalmente, el acto que es nulo no produce ningún tipo de efecto. Como les digo, lo nulo no genera efectos jurídicos desde la celebración. Mientras que los actos que son válidos pueden eventualmente tornarse ineficaces. Por ejemplo, un contrato celebrado válidamente puede ser resuelto por el incumplimiento de alguna de las partes. En este caso, la resolución, que es un mecanismo para proteger a las obligaciones, para proteger al acreedor, la resolución extingue los efectos del contrato en caso se haya incumplido alguna de las obligaciones, ¿no? Otro supuesto de ineficacia sobreviniente pueden ser
la existencia de eventos no imputables a las partes, como el caso fortuito o la fuerza mayor, que finalmente terminen generando que ambas partes pierdan el interés en la realización de la obligación o que la prestación se torne de imposible cumplimiento de manera permanente, ¿no? Digamos, si tenía que entregarse un auto y justo bajó un huaico y destruyó el auto, entonces se ha tornado imposible el cumplimiento por un evento de fuerza mayor, ¿no? De manera que la consecuencia legal va a ser que este contrato celebrado también pierde efecto. Y un último supuesto de ineficacia puede ser la existencia de una condición o de un plazo resolutorio, que cumplido el plazo o verificada la condición futura, este evento o este contrato al final va a terminar perdiendo sus efectos. ¿Ya? Estas tres categorías desarrolladas o estos tres grupos desarrollados, existencia o inexistencia, validez e invalidez y eficacia e ineficacia, sirven para que nosotros nos ubiquemos un poco respecto al tema del que vamos a hablar, que es la simulación. Y la simulación se encuentra dentro de este segundo círculo del cual hemos hablado, de la nulidad como un supuesto de invalidez del acto jurídico, es decir, dentro de aquellas causales que hacen que el acto sea nulo, que no produzca ningún tipo de efecto, ¿no? Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Uy, ¿qué pasó? Ya está. Gracias. Bien, entonces, ya explicamos un poco qué es la nulidad del acto jurídico, ya explicamos cómo funciona la nulidad. Ahora vamos a ver cuáles son las causales de nulidad del acto jurídico. Aquellos supuestos, aquellos escenarios que ocasionan que el acto no produzca efectos, ¿no? Solo para recapitular, las características fundamentales de la nulidad ocasiona que el acto no produzca ningún efecto desde su celebración, la nulidad prescribe los 10 años, la nulidad puede ser demandada por el afectado, por aquellos que tengan legítimo interés y por el Ministerio Público. La nulidad no puede ser convalidable. No puede ser convalidable porque como el acto no produce efectos, se entiende que no hay nada que convalidar. Habría que producirse una suerte de efectos para que el acto se convalide. Veamos entonces cuáles son aquellos supuestos, aquellos escenarios regulados en el ordenamiento jurídico que producen la nulidad del acto jurídico. En primer lugar, la falta de manifestación de voluntad, que es lo que les comentaba, ¿no? Si es que alguna de las partes no participó en el acto, este acto es un acto nulo. ¿Y cuáles son los ejemplos de falta de manifestación de voluntad? Por ejemplo, la falsificación. La falsificación de firmas es un supuesto de falta de manifestación de voluntad. Otra causa de nulidad del acto jurídico es la existencia de un agente que no tiene capacidad de ejercicio plena. Como saben, con motivo de la reforma en el régimen de capacidad, con motivo del decreto legislativo 384, ahora se presume que todas las personas, sin excepción, incluyendo las personas que sufren de algún tipo de discapacidad, todos en general, tienen plena capacidad de ejercicio una vez que cumplan los 18 años. De manera que en nuestro ordenamiento jurídico la regla va a ser la capacidad de ejercicio. Todos tienen capacidad de ejercicio. Y la excepción va a ser la capacidad de ejercicio restringida, para algunos supuestos, ¿no? Toxicómano, el ebrio habitual, el mal gestor, la persona que se encuentra en la cárcel, ¿no? Pero las personas con discapacidad ya no tienen esta restricción que antes existía. Sin embargo, aquellas personas que son menores de 16 años no pueden celebrar un acto jurídico válido, ¿ya? No tienen la capacidad negocial para celebrar un acto jurídico válido. Por lo que si realizan un acto, este se considerará también nulo. Siguiente causal, el objeto física o jurídicamente posible. La posibilidad del objeto a nivel físico busca tutelar la coherencia del acto jurídico. La posibilidad, tanto física como jurídica, busca que el acto no sea
incoherente, que tenga sentido, que tenga lógica y que no contravenga, por ejemplo, la coherencia respecto a las leyes de la física, ¿no? Por ejemplo, no se puede obligar a una persona a lo imposible, aquello que no hay forma de poder cumplirlo. Como por ejemplo, entregar un bien inexistente, algo que en realidad no existe. Un ejemplo de esto era que hace unos años, en París, si mal no me equivoco, se estaba subastando como parte del arte moderno, una escultura invisible. Pero bueno, las esculturas invisibles no existen, ¿no? Así que se estaba subastando la nada. Y la persona que lo compraba, compraba la nada. Bueno, una excentricidad de los artistas, pero jurídicamente hablando, era un contrato con un objeto jurídicamente imposible, porque no se podría comprar una escultura invisible, ¿no? Por otro lado, lo jurídicamente imposible es aquello que, si bien no es ilícito, no encuentra un amparo o no encuentra una tutela por parte del ordenamiento jurídico. Por ejemplo, eh, cuando se quiere adoptar a una persona, se tienen que cumplir las formalidades de la adopción. Si es una persona mayor de edad, tiene que de repente hacerse una adopción vía notarial, y si es un menor de edad, existe un procedimiento administrativo para adoptarla. No se puede adoptar a una persona mediante un contrato, ¿no? Por ejemplo, y así que si se realiza un contrato de adopción, nosotros nos encontramos ante un acto que es jurídicamente imposible. Podrá tener una finalidad eh, altruista, una finalidad bondadosa, pero no es la vía idónea para poder celebrar este tipo de actos, ¿no? Como siguiente causal nos encontramos con la ilicitud. La ilicitud se refiere a la contravención directa del ordenamiento jurídico. Ya no hablamos de algo que es incoherente, sino hablamos de algo que ya contradice, ofende al ordenamiento jurídico. Y con la ilicitud, por ejemplo, nos podemos encontrar ante aquellos contratos que son utilizados para cometer actos ilícitos, ¿no? Por ejemplo, eh, con motivo de, no sé, de la comisión del delito, de ciertos delitos contra la administración pública, eh, donde existe una concertación entre funcionarios públicos y terceros para poder favorecer a un postor en una obra pública, existe una suerte de acuerdo interno, un contrato, en la cual los funcionarios obligan a algo ilícito a favorecerlo a cambio de un soborno, de un monto dinerario ilícito. Entonces, este acuerdo es un acuerdo que está destinado a contravenir al ordenamiento jurídico, a cometer un delito. Lo mismo que si se celebran una serie de contratos que buscan estafar a una persona o buscan quitarle fraudulentamente su propiedad, ¿no? Nos encontramos ante una causal de ilicitud. Y la ilicitud la suelen relacionar con la contravención a las normas que interesan al orden público y las buenas costumbres. Solo que estas dos categorías resultan mucho más amplias, ¿no? Orden público como aquellas grandes directrices del Estado que son promovidas por el Estado como política pública, y buenas costumbres a aquello que atañe a la moral de una sociedad, ¿no? Por ejemplo, un contrato de prostitución sería nulo porque va en contra de las buenas costumbres y también del orden público, ¿no? Bien, y llegamos al supuesto que nos interesa, que se refiere a la simulación del acto jurídico, que la vamos a ver a continuación. Siguiente, por favor. Bien, ¿qué es la simulación? La simulación eh, implica un acto nulo y va a ser una discrepancia o una divergencia entre, eh, entre aquello que las partes realmente quieren, las partes de un contrato, lo que realmente desean, y aquello que manifiestan ante las personas. Entonces va a haber una intención o una voluntad oculta, y va a haber una voluntad falsa, una careta, que se muestra a terceros con la finalidad de engañarlos. La simulación busca siempre engañar a terceros. No siempre afecta a terceros.
no siempre perjudica a terceros, pero su propósito, su intención, sí es engañar a terceros, en el sentido de ocultar la verdadera intención de las partes. ¿Ya? Entonces, las partes, por ejemplo, pueden tener la intención de nunca haber celebrado un acto jurídico, de repente no quieren celebrar un acto jurídico. Sin embargo, manifiestan ante las personas, ante terceros, que han celebrado un acto jurídico, que han realizado, por ejemplo, una compraventa, cuando en verdad no han celebrado nada, no han querido celebrar nada. Un ejemplo de simulación puede ser el caso de una persona que está siendo embargada, que le van a quitar sus bienes, ¿no? Eh, ya sea porque se encuentra en un concurso de Indecopi, es decir, está en quiebra, o porque por alguna razón va a ser embargada, sus acreedores le van a quitar sus bienes, ¿no? Entonces, justo esta persona lo que decide hacer es simular que le vende sus bienes a otras personas. Estos contratos en realidad no se llegan a celebrar, es una ficción. Y el propósito de esta ficción es engañar, es burlar a las personas que desean hacerse con sus bienes. Así que mediante estos contratos simulados, estos contratos que son unos contratos fachada, se busca ocultar el verdadero propósito de las partes, que es no celebrar nada. Hay dos tipos de simulación, la simulación absoluta y la simulación relativa. La simulación absoluta ocasiona la nulidad del acto jurídico, mientras que la simulación relativa genera la anulabilidad del acto jurídico. La simulación absoluta se presenta cuando las partes manifiestan haber celebrado un acto, pero en realidad no celebraron nada, no querían celebrar nada. No, detrás de esa fachada del contrato no hay nada, no hay nada detrás. Nunca se celebró nada. En consecuencia, ese acto, ese supuesto acto celebrado, no produce efectos. Mientras que la simulación relativa ocurre cuando las partes sí han celebrado un acto, sí llegaron a celebrar un acto, pero lo presentan como un acto distinto, como un acto diferente. Y este acto diferente va a encubrir el verdadero acto que está detrás, el verdadero acto. Y la forma en la que las personas pueden presentar un acto con una careta distinta, con una fachada distinta, es ya sea porque quieran ocultar a los celebrantes, en verdad lo celebró, por ejemplo, José y Pedro, pero lo presentan como si lo hubiese celebrado María y Pedro. Ocultan a José. Porque el propósito, en este caso, es proteger de repente a José de futuros acreedores e incluso del propio Estado, ¿no? Por ejemplo, en los contratos en los que o en los casos en los cuales se han obtenido provechos ilícitos, lo que buscan las personas para ocultar ese dinero ilícito es buscar prestanombres o testaferros para poder ocultar sus ganancias ilícitas. Así que las personas terminan poniendo los bienes a nombre de terceras personas, ¿no? A pesar de que este contrato de compra-venta entre el testaferro y el tercero va a ser la fachada para ocultar la adquisición verdadera que ha realizado esta persona, ¿no? Recordemos, por ejemplo, el caso de Alejandro Toledo, del expresidente, que precisamente con las ganancias ilícitas que había obtenido de la empresa Odebrecht, había adquirido un edificio, el edificio de la empresa Ecoteva. Y esto, o muchas de esas ganancias, se habían puesto a nombre de su suegra, ¿no? La suegra aparecía como la adquirente y la suegra decía que había pagado estos bienes con una indemnización que había recibido. Así que aquí lo que buscaba ocultarse era el verdadero contrato que se había celebrado entre Toledo y un tercero. Y se presentaba, en lugar de Toledo, fingiendo, ocultando el contrato principal a la suegra del expresidente, ¿no? Entonces, esta es la simulación relativa. Se busca ocultar alguno de los aspectos del acto, ya sea a los celebrantes, o también puede ser que se busca ocultar al tipo de acto celebrado. Se presenta se dice que, que se celebró, por ejemplo, una donación cuando en realidad se celebró una compraventa, ¿no? Por ejemplo, es muy discutible,
o sea, no asumo posición, pero es discutible el caso de los trenes que le han sido donados a la Municipalidad de Lima, ¿no? Por la empresa Caltrain. Son trenes que supuestamente han sido materia de donación por parte de esta empresa estadounidense. Una donación que la municipalidad ha aceptado. Pero a cambio de esta donación, la municipalidad de Lima le ha pagado un monto a Caltrain. Y no un monto solo por traerlos, ¿ah? No por el costo de traslado, sino un monto por la donación propiamente dicha. Yo te dono, pero me pagas un monto de dinero. Y algunos periodistas indican que ese monto pagado sería pues el valor real del bien, ¿no? Y que las gestiones realizadas por la Municipalidad Metropolitana de Lima no sería una verdadera donación, sino una compraventa encubierta, una compraventa simulada. Es un ejemplo. En este caso, se buscaría ocultar la compraventa con una fachada de donación. Y finalmente, la simulación relativa puede usarse para poder ocultar alguna de las prestaciones del contrato. Por ejemplo, si el contrato era una compra-venta por un bien que el precio que las partes pactaron al interno era $100,000, las partes le ponen $10,000. Le ponen la décima parte del valor del bien. Le ponen en el contrato mucho menos de lo que en verdad pagaron. Y el propósito de esto es defraudar a la administración tributaria, pagar menos impuesto municipal de alcabala, ¿no? Que es un impuesto que grava las transferencias de bienes. Así que la simulación relativa puede recaer sobre esos elementos. Sobre las partes, se busca ocultar a las partes. Sobre el tipo de acto, se busca disfrazar el tipo de acto celebrado, o sobre las prestaciones del contrato. Se busca ocultar o disfrazar las reales prestaciones del contrato. Y la consecuencia de la simulación relativa, como les comentaba, es la anulabilidad. Es decir, el acto oculto tiene que ser mostrado y queda como un acto firme, y el acto simulado, el acto exteriorizado, es el que pierde efectos. ¿Ya? Esa es la diferencia. En la simulación absoluta no hay nada, así que nada produce efecto. Se destruye la apariencia y se ve que detrás no hay nada. Mientras que en el acto con simulación relativa, una vez que se levanta esa careta, se levanta esa fachada, se exhibe y queda como firme el acto que en verdad las partes celebraron. ¿No? Siguiente, por favor. Bien, ¿cuáles son los elementos que tienen que concurrir para que exista una simulación? Bien, ¿cuáles son los rasgos distintivos? Primero, que existe una disconformidad entre la voluntad y la declaración. Las partes quieren algo, ya sea no celebrar el contrato o celebrarlo en términos distintos, y lo que efectivamente declaran no se corresponde con la voluntad. Yo no quería celebrar el contrato, estoy ocultando que nunca celebré nada, pero demuestro o declaro, exhibo que sí celebré algo, con la intención de engañar a terceros. O celebré una compraventa, pero le digo a todos que celebré una donación. O en verdad celebré el contrato por 100,000, pero les digo a todos que celebré por 10,000. ¿Ya? Hay una diferencia entre lo que efectivamente yo le digo a terceros, le muestro a terceros, y lo que en lo que en realidad ocurrió. Siguiente elemento: existe un acuerdo entre las partes para celebrar el negocio simulado. No hay forma de que la simulación sea unilateral, de que uno diga, yo pienso, yo solito pienso que este contrato es simulado, para mí es simulado. No, eso no es simulación, eso es reserva mental. Y la reserva mental, como nunca es exteriorizada, se queda en la mente, eh, no produce efectos, no tiene relevancia jurídica. La simulación exige que los celebrantes se pongan de acuerdo, que ambos digan, vamos a decirle a todos que celebramos una compraventa, o vamos a decirle a todos que celebramos una donación, pero tú y yo, entre nosotros, sabemos que celebramos otra cosa, o tú y yo sabemos que no celebramos nada. ¿Ya? Por ejemplo, una persona le dice, no sé, a un hermano, ¿sabes qué, hermano? Yo sé que en un futuro voy a tener muchas deudas, así que voy a poner la casa a tu nombre, como si tú lo hubieses celebrado el contrato de compraventa. Pero tú y yo sabemos que eso no es así, que la casa sigue perteneciéndome a mí. ¿Ya? Un caso de un testaferro, ¿no? Hay un acuerdo entre las partes, no puede haber simulación sin acuerdo. Y finalmente,
La simulación busca engañar a terceros. La simulación siempre busca engañar a terceros. Para eso se crea un acto simulado. ¿Ya? Siguiente, por favor. Bien, entonces llegamos a la parte interesante o de las más interesantes en la simulación, que se refiere a la prueba de la simulación. Eh, y la prueba de la simulación es un aspecto relevante porque no siempre es fácil demostrar la simulación, ¿no? Porque el propósito de la simulación es permanecer oculta. El contrato simulado busca permanecer oculto. Las partes ocultan, esconden el contrato y su propósito es que éste nunca llegue a conocerse, nunca se sepa la verdad. Así que acceder a esa verdad va a ser un poco difícil, ¿ya? Eh, Va a ser un poco difícil poder acceder a esa verdad. Siguiente, por favor. Bien, entonces va a haber, al momento de analizar la simulación, vamos a diferenciar entre aquella simulación cuando es demandada por una de las partes, por uno de los celebrantes, y la simulación cuando es demandada por un tercero. Ahí la carga de la prueba va a diferenciarse. Cuando la simulación es demandada por una de las partes, el, el juez debe ser mucho más riguroso, es más exigente. Y la principal prueba que va a exigir, la prueba fundamental para demostrar la simulación cuando quien demanda es una de las partes, va a ser el llamado contradocumento, ¿ya? El contradocumento es aquel soporte físico o soporte virtual, por ejemplo, un intercambio de correos o un contrato firmado, en el cual las partes afirmen o declaren que en verdad están simulando el acto, ¿ya? Ese va a ser el principal elemento. ¿Y por qué se le exige eso a las partes? Porque si una de las partes dice, yo participé en la simulación, yo mentí. Aquí lo que estamos viendo puede ser que sea una parte que se quiere apartar del contrato, no querer cumplirlo. Así que para poder proteger de repente al otro contratante, se tiene que ser un poco exigente y decirle, bien, para demostrarme que tú no quieres incumplir el contrato, tienes que demostrar que esto en verdad fue simulado. Y el principal documento va a ser este acuerdo que conste, en el que conste la intención de las partes de defraudar o de engañar, ¿no? Esto lo podemos ver en la casación 2594-2012 ICA, en la cual se indica la relevancia del documento, del contradocumento, ¿ya? Y se dice lo siguiente, que de la interpretación literal y sistemática de las cláusulas del denominado contradocumento del 9 de julio de 2007, lleva a concluir que en el caso de autos nos encontramos ante una simulación relativa, simulación sobre las personas, pues es evidente que Hanley Shaw se dispone a adquirir el inmueble, pero por razones personales no desee que el bien figure como suyo a nombre de terceros, ¿no? Aquí lo que tenemos es una simulación relativa en esta casación 2594-2012 ICA. Una persona, eh, por distintas razones, incluso por el tema de la seguridad, de la extorsión, ¿no? No desea que el bien figure a su nombre, así que lo pone en nombre de otra tercera persona. Y para cuidarse, para que en un futuro no le vayan a jugar de manera irregular, de manera poco fiel, se cuida y redacta un contradocumento, ¿no? En este caso, quien demanda es uno de los afectados, es una de las partes. Así que dice, yo celebré un contradocumento donde digo que este contrato que se celebraba era un contrato simulado, ¿ya? Siguiente, por favor. Sin embargo, si la simulación es hecha valer por un tercero, el tercero es un ajeno a la operación realizada. El tercero no participó en el contrato simulado. Así que al tercero no se le puede pedir que exhiba un contradocumento, porque el tercero no tiene cómo tenerlo, ¿ya? Sin embargo, los terceros suelen ser los más perjudicados por los contratos simulados, ¿no? Suelen ser precisamente, eh, buscan ser engañados o se les busca engañar a estos terceros mediante la simulación. De manera que la prueba hecha al tercero o la prueba de la simulación cuando es demandada por un tercero, no es que no sea rigurosa, sino que va a ser menos exigente en el sentido que no se le va a pedir el contradocumento, porque no hay forma de que lo tenga, ¿no? Así que el tercero puede llegar
a generar convicción al juez respecto de que se ha celebrado un contrato simulado mediante los llamados sucedáneos de los medios probatorios, entre ellos la prueba indiciaria, ¿no? Mediante demostrar diversos elementos periféricos al acto, las circunstancias, las personas que rodean al acto simulado, se puede crear toda una teoría del caso que cause convicción al juez respecto de la existencia de una simulación. Por ejemplo, el momento en el cual se celebra la simulación. Se celebró la simulación una semana antes de que esta persona entrase en quiebra o de que el bien fuese sacado a remate. Y por si fuese poco, justo en ese momento el bien es transferido a un familiar cercano, a un hermano. Supuestamente se lo vende a un hermano una semana antes de que esta persona entre en quiebra. Y este hermano nunca le pagó. La operación no está bancarizada, no se hizo notarialmente, sino con un contrato privado que ni siquiera tiene fecha cierta. Nunca se bancarizó el dinero, no hay forma de demostrar que se pagó el dinero. Y por último, la persona que supuestamente vendió tampoco salió de la casa, sigue viviendo en la casa. Entonces, mediante estas pruebas indiciarias, sucedáneos de los medios probatorios, podemos ir haciendo una teoría del caso de cómo, existe una cadena de hechos que nos podrían llevar a concluir que el acto es simulado. Siguiente, por favor. Bien, entonces veamos algunos casos. Veamos la casuística que siempre es importante. En la casación 543-2010 La Libertad, se puntualiza, o bueno, se valoró la existencia de un vínculo familiar para poder demostrar la simulación como un indicio. Sin embargo, en otra casación, en la 4673-2017, se precisó que la existencia de un vínculo amical, aquí ya no estamos hablando de familiar, sino un vínculo amical, por sí sola, no basta para acreditar la simulación absoluta. No basta con que uno diga, fulano le vendió a su amigo y por eso ese contrato es simulado. No, no es necesario, tiene que demostrarse más elementos. Es su amigo, sí, pero las circunstancias hacían que esta persona tuviese el interés de querer engañar a terceros. Eran unas circunstancias complicadas para él económicamente. Este amigo nunca recibió el dinero y demás elementos, ¿no? Casación 543-2010, volvemos, hizo hincapié en el que el juzgado valoró el contenido que tenía el contrato y particularmente valoró la circunstancia en la que se celebró el contrato. Eran contratos que habían sido celebrados casi al mismo tiempo, ¿no? Es importante también tener en cuenta las circunstancias. Siguiente, por favor. Bien, otra casación, 1833-2013 Lima. Se indicó que el hecho de que se concluya en que no está aprobada la entrega del precio del bien, el precio de la venta, no implica necesariamente una causal de simulación absoluta. Como podemos ver, la Corte Suprema no valora positivamente la prueba indiciaria cuando es aportada con un solo elemento indiciario. No basta demostrar la familiaridad, no basta indicar la condición de amigo, no basta indicar que no se pagó el precio, cuando son alegados por sí solos. Así que, si es que ustedes enfrentan un caso de simulación, tienen que reunir o procurar la mayor cantidad de indicios que puedan generar convicción. ¿Ya? Siguiente, por favor. Y por último, tenemos la casación 4530-2012, en la que se indica que tanto la vendedora como el comprador no han acreditado la existencia del dinero, pues la primera no acredita que el importe del dinero ingresó a su patrimonio y que el segundo haya tenido una cantidad de dinero en su poder. ¿Ya? Aquí el juez está evaluando uno de estos elementos indiciarios. Siguiente, por favor. Y por último, un caso controversial, ¿no? Si la simulación aplica o no al matrimonio. La simulación está dentro del libro 2, libro de acto jurídico que debería aplicar a todos los actos jurídicos, entre ellos el matrimonio. Sin embargo, el régimen de nulidad del matrimonio está en un artículo especial, fuera del libro 2, en el libro 3 y en el artículo 274 del Código Civil. Y el matrimonio tiene sus propias causales de nulidad.
pero existe un debate respecto a si es posible o no aplicar supletoriamente el libro 2 y aplicarle las causales de nulidad del acto jurídico al matrimonio. En concreto, esta causal de simulación, ¿no? Y bueno, yo considero que sí, y podría aplicar, por ejemplo, a este caso que se vio en el expediente 649-2017, eh, en el que existió este caso de esta modelo, Corina Rivadeneira, que había celebrado un matrimonio, se había casado con este otro artista, Mario Hart, en un lugar que no correspondía, ¿no? Y justo en el momento, justo en el momento en el que esta persona, la señorita Corina, iba a ser expulsada del país. Quizá recuerden que se le iba a expulsar del país y luego ella se dio a la fuga, estuvo prófuga, eh, y justo en ese momento en el cual se le iba a expulsar, ella se casa, ¿no? Qué casualidad. No digo que no existiese una relación de verdad, ¿no? No digo que sea falsa, sino que justo a propósito de este momento, ella se termina casando, lo cual hace que todas estas circunstancias fuesen, pues, discutibles a si este matrimonio era un matrimonio real o no, ¿no? Sin embargo, al final este acto terminó siendo declarado nulo por otra razón, ¿no? Porque se celebró ante un funcionario que no era competente, porque se casaron en Guaral y ella tenía su domicilio en Lima, ¿no? Exacto, exacto, como dice el doctor Pedro, fue declarado nulo, pero fue declarado nulo por otra causal, por una formalidad vinculada a la celebración del matrimonio ante un funcionario incompetente, ¿no? Que era el de Guaral. Bien, entonces, esto es lo que atañe, esto es lo que atañe a la simulación del acto jurídico. Ya les he indicado cuál es la definición de la simulación: simulación absoluta, simulación relativa, y cuál es la parte medular de la simulación, que es la prueba de la simulación, ¿no? Y cómo ésta difiere en caso sea alegada por una de las partes del contrato, donde es importante el contradocumento, y en el caso en el cual es alegada por un tercero, ¿no? Bien, entonces eso sería todo. Les agradezco mucho por su asistencia, y si tienen alguna pregunta, yo encantado de poder responderles. Muy bien, hemos llegado al final de esta enriquecedora ponencia. A continuación se brindará algunas indicaciones para posterior a la exposición. Es importante invitarles a cada uno de ustedes a poder realizar preguntas, por lo cual daremos 1 minuto de tiempo para que puedan ustedes realizar sus preguntas a través del chat o lo pueden hacer de forma directa. Mientras vamos esperando, le invitamos, doctor, a compartir. Ah, bueno, ahí tenemos una pregunta. A ver, Diego, ¿puedes activar tu micro? Buenas noches, primero que nada agradecerle por su ponencia. Quisiera preguntar respecto a la nulidad de un acto jurídico. Digamos, por ejemplo, que se celebró un acto jurídico, no sé, hace 5 años, y para esa fecha no existía ninguna regulación ante la venta de drogas, por ejemplo. 5 años después se crea una ley para regular la venta de drogas, pero el contrato sigue vigente, porque el contrato indicaba que este iba a ser vigente durante 10 años. Entonces, ¿este contrato sería anulable por ser algo ilícito o no? Ok, interesante pregunta. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que bueno, hay que identificar primero el tipo de contrato, ¿no? Si es un contrato de venta de drogas, a pesar de que no está como, no existe ese tipo contractual, funcionaría como una suerte de suministro, ¿no? Porque en el abastecimiento de estas sustancias ilícitas, no es que sea un experto en drogas, pero en el abastecimiento de estas sustancias ilícitas entiendo que se va realizando de manera periódica. Eh, Te entrego determinados cargamentos a cambio de un pago mensual. Más te pido, más me terminas pagando. Es como un suministro. La nulidad, una vez dicho esto, la nulidad es una causal originaria, no es sobreviniente. Así que la emisión de una ley posterior no puede hacer que la nulidad sea sobreviniente. Si se celebró en determinados términos, el contrato va a ser un contrato válido. Sin embargo,
todas las prestaciones que ocurrieron antes de la entrada en vigencia de la ley, porque son periódicas, son independientes entre sí, van a poder ser, van a poder seguir siendo válidas o permanecer válidas. Pero una vez que entra en vigencia la ley, estas prestaciones que son autónomas ya no van a poder realizarse porque el bien está fuera del comercio. Así que más que encontrarnos ante un caso de nulidad, yo diría que nos encontramos ante un caso eh, ante un caso de, ¿cómo decirlo?, de imposibilidad sobreviniente, ¿no? Pensemos, por ejemplo, no en una droga dura, no en una droga completamente ilícita, sino en el fentanilo, por ejemplo, ¿no? Que no está regulado en el Perú, pero que está prohibido en los Estados Unidos. Eh, Se celebra un contrato por 5 años para proveer fentanilo y durante los primeros 2 años no hay ningún problema, luego se regula en el Perú que está prohibido el fentanilo. Entonces, por este acto sobreviniente, por esta causal de imposibilidad sobreviniente, que sería un hecho de caso fortuito, porque es una norma que no es imputable a las partes, estos bienes ya no van a poder permanecer en el comercio. Así que el contrato cesa sus efectos, pero por una causal sobreviniente, ¿no? No hablaríamos de nulidad, sino de un hecho no imputable a las partes. Aunque igual es debatible. Muchas Igual, gracias. no, no, usted, doctor Diego. Perfecto, una excelente pregunta. Mientras vamos esperando tal vez otra pregunta, pues le invitamos, doctor, a compartir unas palabras finales. Ok, bien, muchas gracias a los amigos del Lexi Gracias por esta amable invitación. Me honran mucho con esta invitación y les agradezco mucho por este espacio para poder compartir estas conclusiones, estas preguntas que resultan tan enriquecedoras para mí. Bueno, espero poder apoyarlos en una siguiente ocasión y al final creo que el más beneficiado por esta experiencia termino siendo yo por aprender tanto de ustedes como ustedes de mí, ¿no? Bueno, gracias nuevamente a todos por su asistencia y por la amable invitación. Muchas gracias, doctor. Finalmente se procederá con el agradecimiento oficial y la presentación del certificado de reconocimiento. Permítame compartir pantalla. A ver, un momento. No, no se preocupen. Perfecto. Excelente, excelente. Antes Gracias. de continuar, queremos expresar nuestras más sinceras felicitaciones al ponente por su brillante intervención. Nos ha dejado valiosas reflexiones, herramientas y aprendizajes que sin duda fortalecerán nuestra formación. Gracias, doctor, por compartir su conocimiento con tanta claridad, solvencia y sobre todo mucha pasión. En nombre de la Academia Jurídica Lex Jus, hacemos entrega simbólica de este certificado de reconocimiento como muestra de nuestro profundo agradecimiento por su destacada participación. Ok, muchas Academia gracias. Jurídica Alexian Yus otorga el siguiente reconocimiento al doctor Alfredo Jiménez Salas por su participación en calidad de ponente en el evento denominado Diplomado Especializado en Derecho Acto Jurídico con el tema Simulación del Acto Jurídico, organizado por la Academia Jurídica Alexian Yus, evento realizado el viernes 11 de julio del 2025 de manera virtual. Este certificado está con la firma de nuestro representante legal y también con la firma del Colegio de Abogados de Cusco. Asimismo, es importante mencionar de que le agradecemos de corazón a cada uno de ustedes por su presencia y participación activa durante esta sesión. Les invitamos a seguir formando parte de nuestras actividades académicas, a estar atentos a nuestros próximos eventos y, por supuesto, a seguirnos en nuestras redes sociales para no perderse ninguna novedad. Esperemos de que esta jornada haya sembrado en ustedes nuevas inquietudes, motivaciones y caminos de búsqueda. Gracias por acompañarnos y nos reencontraremos muy pronto en una nueva sesión de la Academia Jurídica Lex Jus. Hasta pronto.
Gracias, gracias a todos. Cuídense.